Bienvenidos a una nueva entrega de PR Latam, donde conversaremos con Aileen Truax, una periodista mexicana radicada en los Estados Unidos hace una década. Aileen es freelance y colabora con las revistas Gato Pardo, Newsweek en español y Proceso, además con el semanario Hoy Los Ángeles y el periódico mexicano El Universal. Aileen, gracias por aceptar nuestra invitación. Son más de 2 décadas dedicada al periodismo y te iniciaste como reportera política. ¿Por qué esta área? ¿Fue por asignación o por decisión? No, fíjate que fue azar. Yo siempre pensé que me iba a dedicar a cultura y también siempre pensé que me iba a dedicar a radio. Cuando entré a la carrera, esa era mi línea, mi idea. Hice prácticas en radio comunitaria. Trabajé un tiempo en radio. Radio paga muy mal en México, pero yo tenía mucha vocación, según yo. Y después hice algunas cosas para televisión educativa. Igual, entrevistas con intelectuales, con artistas, gente de la academia. Y fue azar. Un conocido de un conocido tenía contacto con el director de una revista política que tenía una emergencia. En ese momento necesitaba alguien que le hiciera una buena entrevista y me preguntaron si podía hacerla. Me dije, bueno, pues sí, la hago. Les gustó, quedó bien, no sabía yo mucho de política y en esos días, en esa revista, quedó vacante el puesto, el cargo del reportero que cubría el Congreso. Y yo estaba muy joven, no tenía experiencia política, pero algo vio en mí el director de la revista que me preguntó si yo quería hacerlo. Era una revista mensual, realmente no se necesitaba publicar muchísimo, eran 2 piezas al mes, pero él me ofreció entrenarme si a mí me interesaba y por no dejar dije que sí. Era un momento muy interesante en México, era el 97, el primer año en el que la oposición tuvo mayoría en el Congreso, después de 70 años de mayoría de PRI, del gobierno en el Congreso, o sea, imposibilidad de pasar una ley que no fuera favorecedora al gobierno en turno. Por primera vez en la historia de México había un Congreso con mayoría de oposición. Y ese fue el momento en el que a mí me mandan a cubrir Congreso. Y el día que puse un pie en el salón de sesiones del Congreso mexicano, supe que eso era lo mío y me quedé. Cubrí Congreso 6 años. ¿Por qué decides emigrar a los Estados Unidos? Realmente no estaba tan cómoda. Cuando yo trabajé como reportera, como corresponsal para una cadena de periódicos del norte del país, era corresponsal en la Ciudad de México, justamente en el Congreso, y después de trabajar unos años haciendo periodismo diario, empecé a hacer freelance, empecé a hacer cosas ya por mi cuenta para revistas, para varios medios. No tenía un empleo fijo realmente, ¿no? Hacía colaboraciones. Y mi esposo y yo iniciamos una productora de video. Él es documentalista, entonces montamos una pequeña productora de video y empezamos a explorar el tema de migrantes en Estados Unidos y dijimos, pues vámonos a Los Ángeles a hacer un documental sobre migrantes. Nos vemos 6 meses, posiblemente 1 año. Vendimos un carro, pues con eso teníamos dinerito según nosotros para sobrevivir acá un tiempo y hacemos nuestro documental y vamos a ver qué pasa. Y de eso ya pasaron 11 años. Hicimos nuestro documental, pero realmente cuando tú vives en México, especialmente en la Ciudad de México, a pesar de que México es un país expulsor de migrantes, la gran mayoría de ellos Estados Unidos, conocemos muy poco sobre los migrantes, ¿no? Cuando vivimos en México, nosotros dijimos, pues vamos a llegar ahí a entrevistar a los paisanos y a regresar. Y fue una gran sorpresa venir aquí y encontrar la riqueza que es la población migrante aquí, la diversidad, la variedad. Han pasado 11 años y yo te puedo decir que no termino de decir que conozco bien a la comunidad migrante. Las historias, la dinámica. Los Ángeles es una ciudad muy vibrante y esa vibra se la debe a la diversidad de su comunidad, a las posibilidades de combinar experiencias, historias, vidas que te da el tener gente que viene de todos los países de América Latina, de todos los países de Asia, que te da una sociedad acostumbrada a la pluralidad y que en general acepta la diversidad como un valor. Eso para mí ha sido maravilloso y las mejores historias que he escrito sin duda me las ha dado esta ciudad, este país, ¿no?
Esa pasión que sientes por el mundo de los migrantes en Estados Unidos te ha motivado incluso a escribir un libro que se llama Dreamers, la lucha de una generación por el sueño americano. ¿En qué consiste? ¿De qué trata? Bueno, el libro trata sobre una generación de jóvenes indocumentados en Estados Unidos. Son chicos que llegaron a este país sin papeles, traídos por sus familias y que llegan, se incorporan a la sociedad, que aquí estudian, que aquí crecen, que aquí hacen su vida, aprenden el idioma, aprenden la cultura, se vuelven un elemento activo de la sociedad estadounidense. Entonces hacen su vida regular y de pronto cuando cumplen la mayoría de edad y es el momento para ir a la universidad, para viajar, para conseguir un trabajo, para hacer tus planes de vida, pues descubren que no pueden hacer nada porque no tienen un número de seguro social que lo permita. Yo creo que un montón de muchachos que representan a 2 millones de niños y jóvenes indocumentados en Estados Unidos, diciendo, este es el país que me recibió y quiero tener la oportunidad de regresarle algo, nos recuerdan cuál es el verdadero rostro de la migración y qué es lo que las sociedades podemos obtener de ello para nuestro propio crecimiento y para nuestro propio beneficio. Volviendo un poco la mirada atrás, tú también eres inmigrante y has tenido que superar muchas barreras. Por eso me gustaría saber cómo fueron esos inicios, si te fue difícil poder acceder a los medios de comunicación en los Estados Unidos. Me costó un poquito de trabajo. Yo entré a trabajar al diario La Opinión, que es el diario en español más grande del país. Y justo en ese momento había por ahí una necesidad de contratar a alguien que tuviera experiencia en política y comunidad mexicana. Yo me encontré con 2 obstáculos. El primero es que yo iba a eventos en los que tenía que hacer una cobertura en inglés, o sea, los eventos, los discursos políticos, etcétera, ocurren en inglés, y yo tenía que escribir en español y tenía que hacerlo en el mismo tiempo en el que un reportero de un diario en inglés lo iba a hacer, ¿no? Entonces yo tenía que hacer un doble esfuerzo para dar el mismo resultado que cualquiera de mis colegas en sus medios. Y el segundo es que en el espectro, en la visión de los políticos, de los empresarios, de las organizaciones, hay todavía mucha autoridad en la palabra que se emite por parte de lo que aquí se conoce como mainstream media, que son los medios grandes, el LA Times, en el caso nacional el New York Times, en televisión CNN o Fox. Y si tú eres un reportero que está buscando una exclusiva o una declaración, o si andas detrás de un candidato y estás buscando una entrevista, para mí fue muy doloroso darme cuenta que teniendo yo la misma experiencia y el mismo talento que mi colega del LA Times, era 99% más probable que se le entregaran a él, que le dieran a él la exclusiva, que le dieran a él la entrevista y que él se llevara la nota a que me la dieran a mí, porque aún no hay una conciencia total de que el lector, la persona que consume medios en español, también tiene un peso específico en la sociedad, también tiene decisión política y forma parte activa de esta sociedad. Y para mí eso fue muy sorprendente, muy doloroso. No estaba preparada para eso, no estaba preparada para que me midieran por el idioma en el que escribo y por mi origen en lugar de por mi talento. Tu trayectoria profesional en los Estados Unidos no se limita solo a ser escritora o periodista, sino que también te has desempeñado como directora de medios en español de la Asociación de Periodistas Hispanos de Los Ángeles. Por favor, explícanos en qué consiste esta función y qué cosas has hecho en favor del colectivo. Yo fui directora de medios en español. Esta organización es una organización nacional que tiene varias representaciones locales. Yo fui directora de medios en español en Los Ángeles. Hay una mesa directiva y hay varios cargos y uno de ellos es quien representa a medios en español. Yo tuve ese cargo en Los Ángeles durante 2 años y hace un par de semanas me acaban de nombrar ese mismo cargo, pero ahora en la mesa directiva nacional. Entonces, básicamente mi función pues es un poco en las decisiones que se toma en la organización, procurar que haya una representación o que haya una presencia de quienes trabajamos en medios en español, por un lado, y por otro lado, la organización se encarga también de una representación justa de las comunidades latinas
en los medios de comunicación, que el lenguaje que utilizan algunos medios no sea discriminatorio, no sea denigrante para las comunidades latinas. Te voy a poner un ejemplo. La organización fue muy activa hace unos años buscando que en los medios en inglés se eliminara la palabra ilegal, para referirse a los inmigrantes, y que se sustituyera por indocumentados o con situación migratoria irregular, cualquier otro término, pero evitar el uso de la palabra ilegal, porque ningún ser humano es ilegal. Sus acciones pueden serlo, pero no la persona. Y se logró esto con éxito en la relación con varios medios. New York Times, la agencia AP cambiaron sus normas internas para evitar el uso de la palabra. Ese es el tipo de cosas que esta organización procura y bueno, ahí es donde yo tengo un lugarcito con la representación de medios en español, lo cual es una gran responsabilidad y te puedes imaginar que es un gran honor. Ya para finalizar, tu trabajo te ha valido varios reconocimientos, entre los que se incluyen el Premio a las Mujeres en los Medios, que lo obtuviste en el 2010, y también el Premio de Oro José Martí, que otorga la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas, entre otros también que he visto por ahí. ¿Cómo harías tú un balance a lo largo de estos años dedicado al periodismo en los Estados Unidos? Fíjate que no tengo tantos premios, tengo un par de reconocimientos por ahí. Normalmente a mi edad y con mi trayectoria otros colegas ya han ganado ahí unos premios muy grandotes. No, sé que los premios son buenos para las relaciones públicas, pero no creo que si eres periodista debas de creer mucho en eso, ¿no? Sería un lugar común decirte el mejor premio es que la gente me lea. Y bueno, eso tampoco es cierto, ¿no? No digamos eso, por favor. Escribimos para que la gente nos lea, por supuesto, y eso pues es nuestro trabajo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que sí me da mucha satisfacción cuando hay alguien que me dice que debido a alguien que escribí, algo cambió para esa persona. Y eso sí te lo digo sin que sea lugar común, te lo digo con mucha honestidad. Es una recompensa, ¿no? Es sentir que lo que estás haciendo importa. Y es muy común que cuando eres periodista, sobre todo si escribimos en periódico, todavía creo que la gente de tele la tiene un poco más fácil porque los reconocen en la calle y entonces dices, ok, alguien me está viendo. Pero cuando escribes en periódico y tú te esfuerzas mucho y pones tu nota en el papel y al día siguiente ves el periódico envolviendo unos aguacates en el mercado, y dices, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto, no? Pero he tenido experiencias muy agradables. Yo creo que tocar el tema de migración, que trabajar directamente con la comunidad, yo creo en el periodismo de a pie, no creo en estos periodistas que pasan una semana sentados en el escritorio buscando datos y haciendo llamadas por teléfono. Si dejamos de caminar las calles, si dejamos de hablar con la gente, perdemos la esencia del periodismo. Y a mí me da mucha satisfacción cuando en esa dinámica la gente sabe cuál es el trabajo que estás haciendo, o cuando entrevistas a alguien y esa persona después te dice que el trabajo que hiciste con ella le trajo algo bueno, ¿no? Representó algo bueno. Esta es una carrera de resistencia, ¿no? Y creo que con los años aprendemos que no vamos a cambiar el mundo, ¿no? Que no puedes cambiar el mundo, pero que sí puedes entenderlo. El periodista tiene acceso a lugares en los que nadie más puede estar, tiene acceso a situaciones en las que pues muchas veces pueden ser dolorosas o no, pero tienes la información directa y tienes la responsabilidad de manera justa transmitirlo. Eso es un gran privilegio y eso te permite entender la realidad. Si no podemos cambiarla, por lo menos entendámosla, sepamos por qué las cosas están así. Y en el largo plazo, alguien tendrá la oportunidad de cambiarla con la información que le demos, ¿no? Tal vez no viviremos suficiente para ver un cambio efectivo o el cambio que queremos, pero sí sabemos que somos parte de una cadena, ¿no? Y si somos varios de nosotros los que estamos trabajando en un sentido, en algún momento vamos a llegar. Aileen, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Emily. Hasta aquí nuestro encuentro con Aileen Truax, una mexicana que usa el periodismo no solo como una herramienta de información, sino también de formación. Dijo ser una defensora del periodismo de a pie y que no creen aquellos periodistas que se pasan una semana frente a su escritorio comparando datos. ¿Estás tú de acuerdo con ella? Coméntalo con el hashtag PRLatán y síguenos en @PRNoticias. Hasta la próxima.